La abuela capítulo 1, el comienzo del sacrificio. Cuando Rafael murió, el silencio se instaló en la casa como un huésped permanente. Teresa, su viuda, permaneció junto al ataúd toda la noche, con los dedos entrelazados y la mirada fija en las flores blancas que cubrían el féretro. Tenía apenas 50 años, y aunque su cuerpo seguía firme, su corazón se quebraba con cada respiración. Al amanecer, comprendió que el mundo había cambiado para siempre. Durante las semanas siguientes, la casa se volvió un eco del pasado. El reloj del comedor seguía marcando las horas, pero ya nadie preguntaba por la cena ni encendía la radio con los tangos que tanto le gustaban a Rafael. Su hija mayor, Laura, iba y venía, ocupada con su trabajo y su propio matrimonio. Su hijo menor, Daniel, vivía lejos, inmerso en una vida apresurada donde las llamadas se reducían a un «te quiero, mamá», apurado. Teresa sintió que el tiempo se deslizaba por entre los dedos, hasta que un día escuchó la voz de su hija. «Mamá, ¿podrías cuidar a los niños por unos días? No encuentro quien me ayude, y en el trabajo no me dan permiso». Teresa sonrió. Aquella petición se sintió como un respiro, como una nueva razón para levantarse por las mañanas. «Claro que sí, hija. Tráelos, que aquí no les faltará nada». Cuando los nietos llegaron, la casa recobró su alma. Julia, de 4 años, corría por el pasillo con las coletas al aire. Mateo, de 6, hacía rodar sus carritos por el piso mientras reía con carcajadas contagiosas. Teresa los observaba con ternura, y por primera vez en mucho tiempo, volvió a reír. A los pocos días, transformó su hogar en un paraíso para ellos. En el patio, improvisó un columpio con cuerdas viejas y un tablón de madera. En las noches, les contaba cuentos bajo la luz cálida del quinqué, y les enseñaba canciones antiguas. Su voz, aunque gastada, tenía una dulzura que los niños adoraban. «Abuela, canta la de los pajaritos otra vez», decía Julia mientras se acurrucaba en su regazo. Teresa sonreía y comenzaba a entonar aquella melodía que hablaba del amor, de la vida sencilla, de la esperanza que nunca muere. Los días pasaron, y cuidar de sus nietos se convirtió en su misión. Se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno y les peinaba el cabello. Cada gesto estaba lleno de dedicación. Laura, su hija, agradecía de vez en cuando, pero siempre con prisa. «Mamá, no sé qué haría sin ti», le decía mientras revisaba su celular y salía apurada rumbo a la oficina. Teresa sonreía, aunque a veces sentía una punzada de soledad. Por las tardes, cuando los niños dormían, miraba por la ventana y hablaba en voz baja con la foto de Rafael. «¿Ves, viejo? No estoy sola. Los niños llenan la casa de vida. Tú estarías feliz de verlos correr. Las noches serán distintas». En la oscuridad, cuando el silencio regresaba, ella recordaba el rostro de su esposo y las promesas que se hicieron. Cerraba los ojos y se decía que, de algún modo, seguía cumpliéndolas al cuidar de los suyos. Pasaron los años. Los nietos crecían, y cada cumpleaños traía nuevas alegrías. Teresa horneaba pasteles, decoraba con globos, y aunque su cuerpo empezaba a mostrar los signos del tiempo, su corazón seguía joven. Mateo le decía: «Abuela, cuando sea grande te voy a comprar una casa con jardín». Y ella respondía riendo: «Yo ya tengo mi jardín, hijo. Son ustedes». En la escuela, los niños hablaban de su abuela con orgullo. Julia contaba cómo su abuela cocinaba el mejor arroz del mundo y Mateo decía que ella sabía curar cualquier herida con un beso. Teresa se sentía plena, rodeada de ese amor inocente que la hacía olvidar su viudez. Cada mañana tenía un ritual. Al levantarse, agradecía a Dios por un nuevo día y preparaba chocolate caliente mientras los pequeños se vestían. Las risas llenaban la cocina, y su corazón latía con fuerza al verlos comer. Era feliz. Una tarde, cuando Julia cumplió 10 años, Teresa notó algo distinto. La niña prefería mirar su tableta antes que escuchar sus historias. Mateo, que ya tenía 12, salía al parque con amigos y apenas la saludaba.
Ella comprendió que los niños empezaban a alejarse, aunque trató de no pensarlo demasiado. Los muchachos crecen, Rafael, dijo mirando al retrato. No puedo detener el tiempo, pero mientras me necesiten, aquí estaré. Teresa siguió con su rutina, fiel a su amor de abuela. No imaginaba que aquel ciclo de ternura y entrega pronto cambiaría para siempre. La vida, silenciosa y terca, le tenía preparada una lección sobre la distancia y la ingratitud de los años. Y mientras apagaba las luces del salón, pensó que cuidar era su destino, y que no hay mayor alegría que ver crecer a los que uno ama, aunque el corazón se quede atrás. Los años se deslizaban como hojas que caen sin ruido. Teresa veía cómo Julia y Mateo cambiaban día tras día. Ya no eran los niños que corrían al escuchar su voz, ni los que reían con sus canciones. Ahora pasaban más tiempo encerrados en sus habitaciones, escuchando música con audífonos o mirando pantallas que ella apenas entendía. Una mañana, al servir el desayuno, notó que ninguno de los dos bajaba a tiempo. Subió despacio las escaleras y tocó la puerta de Julia. «Hija, el chocolate ya está servido». «Voy, abuela», respondió una voz adormilada. Esperó unos segundos y bajó sin insistir. En la mesa, las tazas de porcelana que tanto cuidaba seguían llenas. Se sentó frente a ellas, mirando el vapor que se disipaba, y un pensamiento le atravesó el pecho: ya no me necesitan tanto. Cuando finalmente bajaron, ella los recibió con su sonrisa de siempre. «Apúrense, que se enfría». «Abuela, hoy no tengo tiempo», dijo Mateo mientras revisaba su teléfono. «Tengo que salir antes». «Y yo igual», añadió Julia ajustándose la mochila. Teresa asintió, aunque su garganta se apretaba. «Está bien, mis amores. Que les vaya bonito». Los vio salir, y el eco de la puerta cerrándose fue como una despedida que se repetía cada día. El silencio se volvió su compañero. Para llenarlo, comenzó a cuidar plantas en el balcón, a tejer bufandas que nadie usaba, y a escribir en un cuaderno donde anotaba recuerdos y recetas antiguas. En cada línea se escondía un pedazo de su vida. Por las tardes, cuando los nietos volvían de la escuela, ella intentaba conversar. «¿Cómo te fue hoy, hijo?», preguntó una vez a Mateo. «Bien, abuela», respondió sin mirarla, mientras encendía su computadora. «¿Y tú, Julia?». «Normal», dijo la niña, con los ojos clavados en el celular. Teresa se quedó quieta, con la cuchara en la mano. Sentía que sus palabras rebotaban en un muro invisible. Esa noche, al hablar con Laura por teléfono, trató de restarle importancia. «Están creciendo, hija, eso es todo», dijo con una sonrisa cansada. «Claro, mamá. Ya son adolescentes. Es normal que cambien». «Sí, lo entiendo», respondió Teresa, aunque por dentro sentía un vacío difícil de nombrar. Aún así, seguía esforzándose por mantener viva la unión. Preparaba sus platillos favoritos, ponía la mesa con esmero y esperaba escuchar las risas de antes. Pero la televisión y los celulares se adueñaban del ambiente. Un sábado por la tarde, decidió recuperar una tradición. «Hoy haremos galletas, como antes», anunció entusiasmada. Julia levantó la vista apenas unos segundos. «Abuela, tengo tarea». «Y yo voy a salir con mis amigos», agregó Mateo mientras se abrochaba la chamarra. Teresa bajó las manos lentamente. «Está bien, hijos. Que se diviertan». Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió más pesado que nunca. Al caer la noche, la abuela abrió el álbum familiar. En las fotos, los nietos sonreían con los rostros manchados de harina, abrazándola con ternura. Tocó la imagen con los dedos temblorosos. «¿Dónde quedaron esas risas, Rafael?», susurró mirando al retrato de su esposo. «Todo cambia tan rápido». Los domingos, que antes eran su día favorito, también se transformaron. Laura y su marido apenas tenían tiempo para visitarla. Siempre decían que el trabajo, los compromisos o el cansancio los mantenían ocupados.
Teresa los comprendía, o al menos lo intentaba. Se conformaba con los mensajes que llegaban por teléfono: te queremos mucho, abue. Pero no era lo mismo. Una tarde lluviosa, Julia entró al comedor y la encontró dormida en el sillón, con las manos cruzadas sobre el regazo. En la televisión sonaban las canciones antiguas que ella solía cantarles. Julia se quedó observándola unos segundos y sintió una punzada de culpa. Se acercó, le acomodó la manta y susurró: te quiero, abuela. Teresa abrió los ojos apenas un instante. Yo también, mi niña. Pero al día siguiente todo volvió a ser igual. En las noches, cuando el reloj marcaba las 10, ella se sentaba frente a la ventana. Las luces de la ciudad titilaban como luciérnagas lejanas. Pensaba en los tiempos en que los niños la buscaban para todo, en los abrazos espontáneos y las palabras dulces. Ahora, los veía pasar deprisa, con los ojos puestos en un futuro que no la incluía. Un día, mientras doblaba ropa limpia, Mateo llegó apurado. Abuela, mañana tengo una exposición muy importante. ¡Qué emoción, hijo! ¿Te ayudo a prepararte? No, ya está todo listo, respondió distraído. Ella lo miró con ternura y orgullo. Eres muy inteligente, Mateo. Tu abuelo estaría feliz. El muchacho sonrió apenas y salió corriendo. Teresa se quedó mirando la puerta abierta, con el corazón lleno de amor y una pizca de tristeza. En su interior sabía que los estaba perdiendo, no por desamor, sino por la vida misma. Aquellos niños que dormían en su regazo ahora tenían sueños propios. Aún así, su cariño seguía intacto, como una vela que no se apaga aunque el viento sople fuerte. Aquella noche escribió en su cuaderno: los nietos crecen, se alejan, y una se queda mirando el vacío donde antes cabía su risa. Pero cada paso que dan, lleva un poco de mí. Después cerró el cuaderno, miró la foto de Rafael y le dijo en voz baja: mientras los vea felices, seguiré en paz. Pero a veces me gustaría que el tiempo volviera, solo un día, para oír otra vez sus risas entre estas paredes. El viento golpeó las ventanas, trayendo el olor de la lluvia. Teresa se arropó con su chal y se durmió en el sillón. En sueños, escuchó a sus nietos reír como cuando eran pequeños. Aquello fue suficiente para que su corazón descansara. El día en que Mateo recibió la carta de aceptación a la universidad, la casa se llenó de gritos y aplausos. Laura lloró de orgullo, Julia abrazó a su hermano, y Teresa, desde la cocina, sintió que el corazón le latía con fuerza. Lo lograste, hijo, dijo, limpiándose las manos en el delantal. Tu abuelo estaría tan feliz. Mateo sonrió con un brillo en los ojos. Gracias, abuela. Todo esto también es por ti. Aquel momento fue un triunfo compartido, aunque dentro de ella se escondía una punzada de tristeza. Sabía que el muchacho se iría pronto y que el hogar perdería otra chispa de alegría. Los días previos a su partida fueron un torbellino. Cajas, libros, ropa, documentos. Teresa los ayudaba a empacar, aunque cada prenda que doblaba era una despedida silenciosa. ¿Ya metiste tus chamarras, hijo? Sí, abuela, ya está todo. Llévate también la cobija azul, la que tejí para ti. Abriga bien. Claro, abuela. Él la abrazó con prisa y volvió a revisar su teléfono. Ella sostuvo aquel abrazo unos segundos más, como si quisiera retener el tiempo. El día de la despedida, lo acompañó hasta la puerta. Prométeme que vas a comer bien. Te lo prometo, abuela. ¿Y que me vas a llamar? Sí, claro, te llamaré. Teresa asintió, tratando de sonreír. Ve y haz lo que tengas que hacer, hijo. Yo estaré aquí. Cuando el taxi se alejó, el sonido del motor se desvaneció entre los edificios. Teresa se quedó de pie frente al portón, con las manos entrelazadas. Sintió que el aire pesaba más. Aquella casa, que alguna vez fue un nido lleno de voces, comenzaba a transformarse en un espacio inmenso y callado. Julia aún vivía con ella,
pero también estaba por graduarse del colegio. Pasaba las tardes encerrada en su cuarto, preparando exámenes o charlando con amigos en línea. Teresa intentaba acompañarla con pequeños gestos. «Te preparé tu licuado favorito», le decía, tocando suavemente la puerta. «Gracias, abuela, déjalo ahí, por favor». La anciana dejaba la bandeja en la mesa y se iba despacio, deseando que la llamara, que le pidiera quedarse un rato. Pero eso ya no ocurría. Por las noches, encendía la televisión para no sentirse sola. Los programas no le interesaban, pero las voces llenaban el silencio. A veces, hablaba con el retrato de Rafael. «Nuestros nietos están grandes, viejo. Están cumpliendo sus sueños, pero la casa se me ha vuelto muy grande. Las paredes ya no oyen risas». El tiempo siguió su curso. Julia también fue aceptada en una universidad. La noticia llegó una tarde de verano. «Abuela, me voy a estudiar diseño», exclamó la muchacha con entusiasmo. Teresa sonrió con un nudo en la garganta. «Eso es maravilloso, hija. Eres muy talentosa». Julia la abrazó. «Voy a irme en agosto». «Tan pronto», susurró Teresa, apenas audible. Durante las semanas siguientes, la casa se llenó otra vez de cajas, maletas y ropa doblada. Teresa las miraba apiladas en la sala, como símbolos de una nueva despedida. Cada objeto representaba un pedacito de historia que se iba lejos de ella. La noche antes del viaje, preparó una cena especial. Hizo estofado, el platillo favorito de sus nietos. Encendió velas, puso manteles limpios, y esperó. Julia bajó tarde. «Abuela, ya comí algo arriba, lo siento. Tengo que seguir empacando». Teresa fingió una sonrisa. «Está bien, hija. No te preocupes». Comió sola, masticando despacio. Cada bocado le sabía a nostalgia. Cuando Julia se marchó, el silencio se hizo más profundo. Ya no había pasos por el pasillo, ni risas, ni puertas que se abrían. Solo el reloj marcando las horas. Teresa se dedicó entonces a cuidar plantas, tejer mantas y caminar por el parque. A veces, los vecinos la saludaban con afecto. «¿Cómo está, doña Teresa?» «Bien, gracias, hija», respondía con cortesía, aunque su voz sonaba lejana. Las llamadas de los nietos llegaban de vez en cuando, siempre cortas. «Abuela, estoy en clases, te llamo luego». «Abuela, te quiero, pero tengo que entregar un trabajo». Ella sonreía ante cada palabra, guardando esas voces como si fueran tesoros. Después, se quedaba mirando el teléfono, deseando que no colgaran tan pronto. Una tarde, encontró en una caja antigua los dibujos que Julia hacía de niña. En ellos, ella aparecía siempre con una gran sonrisa, rodeada de corazones y flores. Los observó con ternura y lágrimas contenidas. «¿Cómo pasa la vida, Rafael?», susurró. «Los cuidé con todo mi amor, y ahora cada uno anda buscando su propio camino. Así debe ser, pero duele». Al caer la noche, preparó té de manzanilla y encendió una vela en el altar donde reposaban las fotos familiares. «Protégelos, viejo. Guíalos, aunque estén lejos». Luego se sentó en el sillón y miró la sala vacía. Recordó los días en que los nietos jugaban con cojines, armaban fuertes con las sábanas y la casa olía a chocolate caliente. Aquellos días parecían sueños. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Mateo. «Abuela, solo quería decirte que estoy bien». «Qué alegría oírte, hijo. Estoy estudiando mucho, ¿sabes? La universidad es difícil, pero vale la pena». «Claro que sí. Estoy tan orgullosa de ti». Hubo un breve silencio. «Te extraño, abuela». «Yo también, hijo. No te imaginas cuánto». Al colgar, Teresa sonrió con lágrimas en los ojos. Quizá la distancia no borraba del todo el amor.
En los meses siguientes, la rutina siguió igual. Amanecía sola, preparaba su desayuno, regaba las plantas, y por las tardes miraba los atardeceres desde el balcón. La ciudad seguía su ritmo, pero su casa se movía al compás de la soledad. Una noche escribió en su cuaderno: los nietos se van, y una aprende a vivir con los recuerdos. A veces, el silencio duele, pero también enseña a escuchar el corazón. Cerró el cuaderno, suspiró y miró la ventana. Afuera, la luna brillaba sobre los edificios. Teresa sabía que la vida estaba cambiando, y aunque su papel parecía desvanecerse, su amor seguía siendo el hilo invisible que los mantenía unidos, incluso desde la distancia. El calendario marcaba junio, y el sol caía tibio sobre la ciudad. Teresa había estado esperando ese mes con ilusión, era el tiempo de las graduaciones. Desde hacía semanas, contaba los días para ver a sus nietos con toga y birrete. En su corazón guardaba la esperanza de que la invitaran, de que su presencia fuera parte del orgullo familiar. Una mañana, mientras regaba las plantas, sonó el teléfono. Era Laura. «Mamá, te tengo buenas noticias», dijo con entusiasmo. «Mateo y Julia se gradúan este mes». «¡Qué maravilla!», respondió Teresa con alegría. «Voy a prepararles algo especial, quizás un pastel o una cena cuando regresen». «¿Cuándo es la ceremonia?». Del otro lado hubo un silencio breve, incómodo. «Ah, será este sábado», contestó Laura al fin, «pero las universidades tienen restricciones. Solo permiten 2 acompañantes por alumno». Teresa se quedó quieta, con la regadera en la mano. «Claro, hija. Lo entiendo. Irán tú y su padre, como debe ser. No te preocupes, mamá. Les diré que te graben todo. Está bien, hija. Estoy feliz por ellos». Cuando colgó, el silencio de la casa se volvió más denso. Se quedó mirando sus plantas, y una lágrima se deslizó por su mejilla. Aquella era la culminación de los sueños que ella había ayudado a construir con tanto amor. Había estado presente en sus primeros pasos, en sus tardes de tarea, en sus noches de fiebre, en los cuentos antes de dormir. Pero ahora, no habría lugar para ella en ese momento tan importante. Esa noche no pudo dormir. Se levantó varias veces, fue hasta la sala y observó las fotos familiares que decoraban la pared. En una, Mateo le daba un beso en la mejilla, en otra, Julia reía abrazada a su cintura. Tocó los marcos con ternura. «Rafael, ¿te acuerdas cuando soñábamos con verlos grandes?», susurró. «Pues ya lo están. Pero hoy me siento más sola que nunca». El sábado amaneció despejado. Desde temprano, el ruido de la ciudad le llegaba por la ventana. En algún lugar de esa misma urbe, sus nietos se estaban poniendo togas, riendo con amigos, recibiendo aplausos. Teresa se vistió con su mejor blusa y se peinó el cabello. «Aunque no esté allá, voy a acompañarlos desde aquí», se dijo, mirándose al espejo. Colocó sobre la mesa una vela encendida, las fotos de sus nietos y una pequeña imagen de la Virgen. Luego se sentó frente a la televisión, esperando alguna transmisión o video que nunca llegó. Pasaron las horas y el sol se fue escondiendo tras los edificios. La casa se llenó de penumbra. Por la tarde, sonó el teléfono. Era Julia. «Abuela, me gradué», dijo con alegría. «Fue increíble. Me alegra tanto, hija. Debes estar muy bonita con tu toga». «Sí, fue emocionante. Mateo también terminó. Estamos muy contentos». Teresa tragó saliva para que su voz no se quebrara. «Estoy orgullosa de ustedes. Han llegado muy lejos». «Gracias, abuela. Te mandamos fotos más tarde, ¿sí?». «Claro, hija. Los esperaré». La llamada terminó. Teresa se quedó con el auricular en la mano, escuchando el pitido constante del silencio. El resto de la tarde fue una mezcla de orgullo y tristeza. En el fondo,
Comprendía que los jóvenes estaban inmersos en un mundo distinto, rodeados de amigos, celebraciones y promesas de futuro. Pero en su corazón había una herida invisible, la de saberse olvidada justo en el instante en que más quería compartir su alegría. Encendió la radio para distraerse. Una melodía antigua llenó la sala, una de aquellas que solía cantarles cuando eran pequeños. Su voz tembló al intentar acompañarla. «Duérmete, niño, duérmete ya», murmuró con un hilo de voz. «Ay, Rafael, si vieras cómo pasa la vida». En la noche, Laura llegó con un pastel y una sonrisa. «Mamá, los muchachos me pidieron que te trajera esto. Quieren que lo cortes tú». Teresa la recibió con dulzura. «Qué detalle tan lindo. Mira, aquí están las fotos». Le mostró el teléfono, Mateo con toga azul, Julia con flores en el cabello. Teresa sonrió con ternura. «Están preciosos. Qué orgullosa me siento». Laura la abrazó. «Ellos también te quieren mucho. Solo que, ya sabes cómo son los jóvenes». «Sí, hija, lo sé. La vida va rápido». Cuando Laura se fue, Teresa se quedó frente al pastel. Lo partió en silencio, guardando 2 pedazos en platos distintos. «Uno para ti, viejo, y otro para mí», dijo, mirando el retrato de Rafael. «Lo lograron, amor. Nuestros nietos ya son profesionales. Y aunque no estuve ahí, mi corazón estaba con ellos». A lo lejos, el reloj marcó las 10. Teresa caminó hacia el balcón. La ciudad brillaba con luces dispersas, y en el aire se mezclaban risas y música de las fiestas que se celebraban en algún punto del barrio. Se sentó, mirando el cielo estrellado, y cerró los ojos. De pronto, su teléfono vibró. Era un mensaje de Julia. «Abuela, te amamos. Esto también es tuyo. Gracias por cuidarnos siempre». Y otro de Mateo. «Sin ti, no habríamos llegado tan lejos». Teresa sonrió con lágrimas en los ojos. «Ay, Rafael, no me olvidaron del todo», susurró con un alivio dulce. Aquella noche durmió tranquila. Aunque no había estado presente físicamente, supo que su amor seguía siendo una raíz firme en el corazón de sus nietos. En medio del silencio, comprendió que la distancia no siempre significa olvido, y que hay presencias que se sienten más allá de los lugares y las fotografías. Las manos de la abuela temblaban un poco más cada mañana. El paso del tiempo había suavizado sus gestos, pero también le había arrebatado fuerzas. La casa se mantenía en silencio, apenas roto por el canto de los pájaros en el balcón o el zumbido del reloj de pared que marcaba las horas con una constancia casi cruel. En el aparador aún estaban las fotografías de sus nietos, las de cuando eran niños, sonrientes, con las mejillas sonrojadas después de correr por el patio. A veces les hablaba en voz baja, como si pudieran oírla a través del tiempo. «¿Se acuerdan de cuando hacíamos pan con azúcar?», decía mientras acariciaba el marco de las fotos. «Siempre se peleaban por la última rebanada». Sus ojos se humedecían al recordar aquellos días. Desde hacía años, las visitas eran esporádicas. Los nietos vivían ocupados, atrapados en trabajos, compromisos y pantallas luminosas que parecían devorar su atención. De vez en cuando llegaba un mensaje, un «¿Cómo estás, abuela?», breve, escrito con apuro. Ella respondía con cariño y con palabras que desbordaban ternura, aunque casi nunca recibía respuesta. Una tarde de otoño, mientras se preparaba un té, su corazón empezó a latir con lentitud. Se sentó en el sillón donde solía tejer y observó el reloj. Cada segundo le pareció un suspiro del pasado. Tomó su cuaderno de tapas verdes y escribió con su letra temblorosa: «A mis nietos, todo lo que fui lo puse en ustedes. Si un día regresan, háganlo con amor. Yo siempre los estaré esperando». Al día siguiente, su vecina Teresa, una mujer de cabello blanco y voz dulce, fue a visitarla. Encontró la casa más silenciosa que nunca. «¿Todo bien, Carmen?», preguntó con preocupación. «Sí, hija,
solo me siento un poco cansada. Estos huesos ya me piden descanso. Teresa le ofreció acompañarla al médico, pero la abuela sonrió con serenidad. No hace falta. Solo quiero estar en mi casa, con mis recuerdos. Mientras tanto, en distintos rincones de la ciudad, los nietos vivían sumergidos en sus rutinas. Daniel, el mayor, trabajaba en una empresa que lo absorbía por completo. Sofía, siempre tan risueña, apenas tenía tiempo para sí misma. Lucas, el más pequeño, acababa de mudarse a otra zona. Pero algo en el aire comenzó a inquietarlos. Un mensaje de Teresa llegó a sus teléfonos casi al mismo tiempo. Su abuela no anda bien. Sería bueno que la visitaran. Hace días no la veo salir. Las palabras retumbaron en sus mentes. Uno a uno, los tres comenzaron a recordar. La voz de la abuela cantando en las mañanas, el olor del pan recién hecho, las risas en el patio. Cada recuerdo dolía como una espina clavada en el alma. Daniel fue el primero en llegar. Abrió la puerta con la llave vieja que aún guardaba y el aire del hogar lo envolvió. La abuela dormía en el sillón, con una manta sobre las piernas y el cuaderno verde en las manos. Parecía en paz. «Abuela», susurró con voz entrecortada. Ella abrió lentamente los ojos. Al verlo, una sonrisa iluminó su rostro marchito. «Daniel, hijo. ¿Cuánto has crecido?», murmuró mientras le tomaba la mano. «Pensé que no volvería a verte». Él se arrodilló junto a ella. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. «Perdóname, abuela, te dejé sola tanto tiempo». Ella acarició su rostro con ternura. «No digas eso. Siempre supe que volverías». Minutos después llegaron Sofía y Lucas, con rostros pálidos y los ojos enrojecidos por el llanto. Apenas cruzaron la puerta, se abalanzaron sobre ella. La abrazaron entre sollozos, y la abuela, con la poca fuerza que le quedaba, los estrechó con amor. «Mis niños, otra vez juntos, qué regalo tan grande me da la vida». Sofía rompió en llanto. «Fuimos tan ingratos, abuela. Tú nos diste todo y nosotros te olvidamos». «No me olvidaron», respondió ella con voz serena. «Solo se distrajeron un poco. Eso también es parte de la vida». Lucas, el más sensible, apretó la mano de su abuela. «Yo no merezco tu perdón. Cuando me gradué, tú no estabas y fue mi culpa. No guardo rencores, hijo. El amor que les tengo no necesita invitaciones ni ceremonias». El reloj marcó las 7 de la noche. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, tiñendo la habitación de tonos dorados. La abuela los miró con dulzura infinita. «No quiero que lloren. La vida me dio mucho más de lo que pedí. Ustedes son mi mayor orgullo». Los nietos permanecieron a su lado hasta que el sueño la venció. Le cubrieron con la manta y se quedaron en silencio, contemplando su serenidad. En la mesa encontraron el cuaderno verde. Daniel lo abrió y leyó en voz alta el mensaje que ella había escrito días atrás. Las palabras los atravesaron como una caricia y un golpe al mismo tiempo. Comprendieron que toda su formación, sus valores y hasta sus triunfos habían nacido del amor inquebrantable de esa mujer que los había criado con canciones y paciencia. Pasaron los días, y la salud de la abuela fue apagándose lentamente. Los nietos no se separaron de ella. La casa volvió a llenarse de risas y música suave. Sofía le llevaba flores, Daniel cocinaba las recetas que ella le enseñó, y Lucas le leía historias en las noches. Una mañana de primavera, la abuela partió en paz, mientras dormía. Su rostro conservaba una sonrisa serena. En su entierro, los nietos se tomaron de las manos y prometieron honrarla viviendo con el amor que ella les enseñó. Con el tiempo, transformaron la vieja casa en una fundación para el cuidado de niños huérfanos. Le pusieron su nombre, Hogar Carmen de la Esperanza. En la entrada, grabaron una frase de su cuaderno. El amor verdadero no se apaga con la distancia, ni se olvida con los años.
vive en los gestos, en las manos, en los recuerdos que no mueren. Y así, la abuela siguió viva en cada sonrisa que iluminaba aquel hogar. Únete a mi canal para crear más contenido. Gracias.